Para el siguiente problema, se debe desarrollar funciones o procedimientos almacenados para resolver el siguiente problema. Eh, Se debe usar el esquema físico de la base de datos demo. Eh, el requerimiento es el siguiente: los proveedores 1 y 3 han transportado todos sus productos mediante una sola empresa, X y Z. Por lo tanto, se pide elaborar una función que obtenga el importe que se le debe pagar por ambos proveedores a una determinada fecha a esta empresa de transporte, a la empresa de transporte X y Z. El importe del transporte a pagar a la empresa se calcula de la siguiente manera. Tenemos que el importe del transporte va a ser igual al coste del transporte externo más el costo del transporte interno más un bono especial. El costo del transporte externo es el 3.5% del importe total de todos los productos transportados a los almacenes fuera de la ciudad del proveedor. Es decir, si un proveedor es de la ciudad de Santa Cruz, eh, todos, todos los productos que hubieran sido transportados a otros departamentos fuera de la ciudad de Santa Cruz, se suma el importe y se saca el 3.5%. El coste de transporte interno es el 1.8% del importe total de todos los productos transportados a las almacenes de la misma ciudad del proveedor. Es decir, si el proveedor es Santa Cruz, se suman todos los importes de los productos almacenados en la ciudad de Santa Cruz y se obtiene el 1.8% de ese importe total. Y el bono especial es el 8% del promedio de todos los productos de color rojo transportados para ese proveedor, no importa si es de una ciudad interna o externa. Se pide hacer una función para cada punto del citado, de los puntos citados anteriormente. Se debe trabajar con la base de datos, con el siguiente esquema de la base de datos. En realidad, solo vamos a utilizar 4 tablas. La tabla de almacenes, ALMA, la tabla de proveedores, producto, y la tabla, perdón, de proveedores y la tabla de producto, y la tabla de suministro que relaciona estas 3 tablas, donde acá lo que se modela o se representa es que un proveedor, a través del código del proveedor, suministra a algún almacén a algún producto, uno o más productos, en una fecha determinada, en una cantidad específica, a un precio específico, y y un importe. El importe es la multiplicación de la cantidad por el precio, es un dato derivado. Bien, entonces, después de crear la base de datos en física que se proporciona con la instancia, con los datos, se empieza a crear la función. Bueno, vamos a llamarle importe transporte a esta función y vamos a dejarlo el cuerpo de la función. Esta función va a recibir el código del proveedor 1 y el código del proveedor 3 y la fecha hasta cuando han suministrado o han proveído productos a la cierta masa. Hay una fecha, hasta una determinada fecha, dice en el enunciado, ¿ya? Entonces, vamos a calcular el importe del transporte 1, el importe del transporte 3, hasta una determinada fecha. Y esto nos debe devolver un valor decimal 12,2, 12,3. Vean ustedes cuántos decimales le colocan. Esta función va a retornar una variable que le vamos a llamar importe de transporte. Y esta variable importe de transporte estará compuesta, como dice el enunciado, por una variable donde va a tener donde se va a guardar el valor del transporte externo, el transporte interno y el bono especial, y eso se va a asignar a la variable importe trans, que es lo que vamos a retornar en nuestra función. Tenemos que declarar previamente todas estas variables con los
tipos de datos que corresponden. Y vamos a asignar los valores a la variable coste de transporte. Para ello tenemos que hacer una función que nos diga que obtenga el costo del transporte, cuál va a ser el costo para el proveedor 1 hasta una fecha determinada y el costo de transporte para el proveedor 2 o 3 para una fecha determinada. Fíjense que vamos a usar la misma función, solo que aquí va a ir proveedor 1 y proveedor 3 con la misma fecha, ¿no? Entonces tenemos que desarrollar más adelante esta función. Así lo mismo el costo de transporte interno, lo mismo tenemos que hacer una función que se llame costo de transporte interno, donde vamos a mandar el código del proveedor y la fecha, determinada hasta donde queremos procesar la información. Lo mismo con el proveedor número 2, ¿no? Que en este caso es el proveedor 3. Y para el bono especial, lo mismo, calculamos el costo del bono especial, mandamos como parámetro el código del proveedor y la fecha determinada o hasta donde vamos a llegar a procesar la información, y lo mismo del siguiente proveedor. Con esto estaría, si desarrollamos estas tres funciones que se indican acá, pues vamos a obtener las tres variables que son la suma de esas tres variables, nos van a hacer el importe total y eso es lo que vamos a retornar. Sería la función principal. Bueno, ahora desarrollamos las funciones particulares, una a una. Entonces, el costo del transporte externo va a recibir como parámetro el código del proveedor y la fecha hasta donde se va la fecha de las transacciones que se van a incluir. Es decir, hasta esa fecha, las transacciones que se registren en la tabla de Summing hasta esa fecha. Bien, como dijimos anteriormente, todos los proveedores suministran en una tabla que se llama suministro, y aquí está la fecha en que vamos a determinar. Aquí está el importe que vamos a sumar, o sea, tenemos que sumar el importe hasta sumar todos los importes de ese proveedor hasta una determinada fecha, ¿no? Pero hay el transporte externo dice donde la ciudad del proveedor, acá está la ciudad del proveedor, sea diferente a la ciudad del almacén. Entonces, por eso tenemos que incluir el proveedor y el almacén para poder, tenemos que hacer entonces un producto cartesiano, una reunión natural entre la tabla de suministro, proveedor y almacén. Por lo tanto, lo que va a devolver esta tabla es la sumatoria de todos los importes de la tabla suministro, proveedor, almacén, multiplicado, o sea, no es la sumatoria de todo, sino es el 3.5% de la sumatoria de qué, de la tabla suministro, proveedor, almacén. Tenemos que hacer una reunión natural, acá la hacemos la reunión natural, entre código, los campos comunes es proveedor, entre proveedor y suministro es código proveedor, y entre almacén y suministro el código de almacén. Estaría la reunión natural. Luego ponemos el filtro, los filtros que corresponden. El primer filtro es que la ciudad del proveedor sea distinta a la ciudad del almacén, que están fuera, que no están suministrando en la misma ciudad del proveedor, sino en otra ciudad. Están suministrando o se está almacenando ese producto. Para el proveedor que estamos específicamente, que se quiera especificar, y hasta una fecha determinada. Entonces, esta función va a devolver lo que devuelva esta consulta, lo que devuelva la sumatoria multiplicado por el 3.5%, porque así lo dice en el enunciado. Y con esto estaría la función costo tran externo. Para el transporte interno es similar, ¿ya? Recibimos el parámetro proveedor y la fecha hasta donde se han suministrado los productos. Esta función va a devolver un valor decimal, un valor escalar decimal. Acá dejamos espacio para el cuerpo de la lógica de la función.
esta función va a devolver o devuelve una variable o devuelve una consulta o devuelve una tabla. En este caso vamos a lo mismo, vamos a sumar todos los importes multiplicado por el 1.8%. ¿De qué tabla? De la tabla suministro, proveedor y almacén, ¿ya? Donde cada vez que tenemos más de 2 tablas tenemos que hacer igualar los campos comunes, que son estos. Y luego la condición dice que acá el transporte externo es si que el proveedor hubiera suministrado a la misma ciudad, ¿no? La ciudad del proveedor se iguala a la ciudad del almacén, es decir, que ha transportado en la misma ciudad, ¿no? Vamos a pasar el código del proveedor y la fecha determinada hasta donde se quiere procesar. Y con eso estaría el costo TRAN interno, el transporte interno. Luego tenemos el bono especial, que también le vamos a mandar el código del proveedor y la fecha determinada. Va a devolver también un valor decimal. Armamos el cuerpo de la función y acá nos va a devolver también otra consulta. Acá nos dice que debemos sacar el promedio de los importes y a ese promedio tenemos que sacar el 0.8%, que es esto de acá. De aquellos productos de color rojo suministrados, no dice si es interno o externo, entonces incluye a todo. Entonces necesito la tabla de producto porque en la tabla de producto tengo el color rojo. Donde hacemos la reunión natural entre suministro y producto con su campo en común. La condición es que tiene que ser de color rojo para el proveedor específico y hasta una fecha determinada que es la que se manda como parámetro. Esta sería la consulta que se debe introducir en la función y esto nos va a retornar un valor decimal. Para probar, siempre hay que ponerle el PRIN, el nombre de la función, el código del proveedor y la fecha hasta donde se quiere, tanto para el 1 como para el proveedor 3. Finalmente, entonces, una vez desarrollada todas las funciones y probada, se procede a ejecutar la función principal, ¿ya? Se le manda el proveedor 1, el proveedor 3 hasta una fecha determinada y el sistema empezará a ejecutar las funciones con los parámetros que reciba. En este caso va a ser 1 y 3 y 31, 12. Y esas funciones se va a calcular para el proveedor 1 y para el proveedor 2 hasta esa fecha y se van a sumar en estas variables, costo tran es, costo tran ins, bono especial. Una vez con esos valores se le pasa a la variable importe transporte y podemos retornar esa variable. Entonces, de esa manera es como vamos a solucionar el problema planteado en el inicio, ¿no? Entonces, de esa manera concluimos el trabajo desarrollado para el requerimiento solicitado.